Saludos para todos, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Despertando a la Grandeza. Llegamos con otra edición de este programa con mucha alegría, realmente con mucho gozo, cada vez que tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes, agradeciéndoles por abrir las puertas de sus casas, de sus lugares de trabajo, de donde quiera que nos estén viendo por este canal, el canal de su bendición. También queremos agradecer a todas las personas que han estado comunicándose con nosotros a través de la mensajería de texto, del correo electrónico, del Twitter. Hemos estado orando con ustedes y por ustedes. Estamos unidos con ustedes y gracias realmente por comunicarse con nosotros. Deseamos lo mejor para todos ustedes. Y extendemos nuestra invitación para que usted, amigo mío, amiga mía, lo haga, pueda comunicarse con nosotros a través de los medios que ya citamos, que están saliendo en la pantalla de su televisor. Allí usted puede escribirnos sus sugerencias, sus opiniones y también sus peticiones de oración. Hoy vamos a hablar de un tema bien importante: buenas noticias para vivir a plenitud. En estos tiempos, en estos días, que donde quiera escuchamos a la gente hablando de cosas negativas, comúnmente a la gente lo sorprenden las malas noticias, lees la prensa y pareciera que no hubiese nada bueno que escribir, que decir, pareciera que somos bombardeados continuamente por malas noticias y esto genera que la gente se estrese, que la gente viva oprimida, presionada continuamente. Sin embargo, amigo mío, amiga mía, en medio de las dificultades, en medio de la situación en la cual podamos estar viviendo, siempre hay buenas noticias y usted puede apoderarse, puede apropiarse de esas buenas noticias y aprender a vivir marcados por ellas, dirigidos por ellas, porque aunque a veces en los ambientes donde nos movemos la gente habla solo de cosas negativas, tanto en la casa, en el lugar de trabajo, en la calle, cuando vamos por allí en la buseta, cuando estamos haciendo alguna diligencia por allí, escuchamos a la gente hablar de las cosas negativas que suceden. Pareciera que, como les decía, que lo único de lo cual la gente tiene que hablar es de cosas negativas, de cosas malas. Sin embargo, hay buenas noticias para todos nosotros y podemos tomar estas buenas noticias para vivir plenamente, para vivir continuamente bajo la plenitud. Y estas buenas noticias tienen que ver con el Evangelio. Yo quiero citar un texto en Romanos capítulo 1, el versículo 16. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjese esto: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, cualquiera puede pensar que le voy a hablar de religión. Alguien puede decir, bueno, me van a hablar de religión. El Evangelio no es religión. De hecho, la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, sí, noticias nuevas y buenas para todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. El Evangelio es una bendición de Dios para todo aquel que cree. Ahora, no es cualquier noticia, es el Evangelio. Como les decía hace un momento, el Evangelio entonces se define como buenas noticias, como buenas nuevas, como noticias nuevas que vienen para alegrar el corazón, que vienen para impulsarnos hacia adelante, que vienen para mostrarnos un camino mejor, que viene para alumbrar nuestro día, que viene para alumbrar nuestro camino con esperanza continua, saber que realmente podemos lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos en la vida. El Evangelio son las buenas noticias de Dios y su reino, que contienen el poder de transformar a una persona, familia, ciudad, nación o circunstancias. Cuando nosotros escuchamos las buenas noticias y creemos en ellas, podemos ser cambiados. El Evangelio es poder. Nótese que el apóstol Pablo está diciendo: el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para traer buena noticia, para restaurar. Eso es el Evangelio, el poder de Dios manifiesto, el poder de Dios expresado en la vida de cada persona. Entonces, como les decía, el Evangelio son las buenas noticias de Dios. No es la buena noticia de una religión. No estamos hablando acá de religión. Dios no es un Dios religioso. Dios es un Dios que quiere relacionarse con la gente, que quiere estar en medio de la gente, que quiere ayudar a la gente, que quiere impulsarnos hacia adelante. Ese es Dios. Dios quiere estar con nosotros. Él siempre ha querido mostrarnos el camino de la bendición y el camino de las circunstancias. Así que el Evangelio tiene, o de las mejores circunstancias, Dios
tiene el poder de ayudarnos y el Evangelio es el poder de Dios para transformar, como les decía, a una persona, a una familia, a una ciudad y a una nación o cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. El Evangelio es la buena noticia de Dios expresada en el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigo mío, el Evangelio tiene la base en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a un corte y volvemos con más de Despertando a la Grandeza. Continuamos. Les decía antes de ir al corte que el Evangelio es la buena noticia expresada en el nacimiento, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo nació, y los pastores que estaban cuidando las ovejas se llenaron de temor. Los ángeles que anunciaban el nacimiento del Señor Jesucristo le dijo: no teman, porque esta es buena de gran gozo. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas de gran gozo y se expresan con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios haciéndose hombre para traer la bendición sobre nuestras vidas, Dios accesando a nuestras vidas, abriendo camino para acercarse a nosotros y para mostrarnos total y completamente su bendición, porque Dios es un Dios de bendición. Cristo murió, Cristo nació anunciando las buenas noticias de Dios, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día para demostrar que toda su obra es efectiva, que Él vive para siempre para interceder por nosotros, para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos, y ascendió a la diestra del Padre para interceder por todos y cada uno de nosotros. Así que realmente es una bendición. Así que este Evangelio marca el comienzo para todo aquel que cree de una nueva vida, una vida llena de victoria y una vida llena de bendición. El Evangelio es la buena noticia de Dios que contiene el poder de hacer el milagro que usted necesita. Como les decía hace un momento, el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder que quiere ser anunciado y que quiere llegar a tu vida, quiere alcanzar tu vida. El Evangelio es el mensaje de Dios, es Dios comunicándose con la gente, es Dios diciéndole a la gente: sí hay esperanza, es Dios diciéndole al enfermo: tú puedes ser sanado, porque ciertamente llevó el Señor nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es Dios diciéndole al oprimido: tú puedes tener paz. Es Dios diciéndole al angustiado: tú puedes tener gozo. Eso es el Evangelio. Es Dios diciéndole al pecador: tú puedes ser perdonado, tú puedes ser salvo. Es Dios diciéndole al perdido: hay un camino que puede direccionar tu vida hacia cosas realmente extraordinarias. Es Dios diciéndole a aquel que se siente fracasado que no es un fracasado, que puede levantarse, abrirse camino y lograr el éxito en la vida. Eso es el Evangelio. Es Dios acercándose a la gente, Dios mostrándole su buena voluntad y su favor hacia todos y cada uno de nosotros. Es lamentable cuando la gente relaciona el Evangelio con religión, cuando alguien escucha hablar del Evangelio o escucha algún texto de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay gente que inmediatamente se imaginan, piensan, definen estos asuntos como religiosos y no lo son. El Evangelio es buena noticia para el que esté enfermo, es buena noticia para el oprimido, es buena noticia para el desesperado, y también es buena noticia para el que está alegre, es buena noticia para el que tiene un sueño, es buena noticia para el que tiene metas claras, objetivos que alcanzar, es buena noticia para aquel que despierta cada mañana y desea lograr algo nuevo, algo realmente extraordinario. Es buena noticia para aquel que quiere crecer, aquel que quiere ir más allá de donde ha llegado. Es buena noticia para todas las personas sin excepción. Eso es el Evangelio de las buenas noticias, que contiene el poder de generar el milagro que todos y cada uno de nosotros necesitamos. El Evangelio es la buena noticia de una nueva vida en Cristo, de un nuevo nacimiento, de un nuevo comienzo. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Esta es una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de un nuevo comienzo. No importa cómo hayan sido sus días
pasados, no importa cómo han estado tus años pasados, no importa las cosas que has logrado o no has logrado, no importa cómo la gente te define o lo que la gente opina de ti. Cuando tienes un encuentro con el Evangelio, tienes un encuentro con tu nuevo comienzo, tienes un encuentro con la nueva creación. Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Cuando recibimos su Evangelio, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todo el dolor, toda la angustia, todas aquellas cosas que nos han limitado pasaron, y aquí todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Entonces quiero dejar bien claro, amigo mío, que el Evangelio es eso, las buenas noticias de Dios. El Evangelio es la buena noticia que contiene el poder de salvación. El texto que leíamos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y la palabra poder significa, nótese lo que significa la palabra poder acá: eficacia, fuerza, maravilla, milagro, dar poderosamente, potencia, potestad. Eso es el Evangelio. El Evangelio realmente es maravilloso, es poder de Dios. Y la palabra salvación significa salvación, salud, paz, prosperidad, victoria. Entonces definimos el Evangelio como el poder de Dios para producir, para generar, para crear, para traer salvación, salud, prosperidad, victoria y mucho más a la vida del que cree. Eso es el Evangelio, y nosotros realmente podemos venir y abrazar el Evangelio, porque el Evangelio es accesible para toda persona. El Evangelio no hace acepción de personas. Usted puede accesar a la bendición del Evangelio. Vuelvo y repito, no es religión, ni estamos hablando de cambiar religión. Estamos hablando de tener un encuentro con Jesucristo, que es el autor del Evangelio, que es el autor de las buenas noticias. Porque, como les decía, el Evangelio comienza con el nacimiento de Jesucristo, con su muerte en la cruz del Calvario, con su resurrección y con su ascensión. El Evangelio tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo para redimirnos, para liberarnos de todo pecado, de toda maldición, y abrirnos el camino a la bendición, a la salvación y a la vida plena. Vamos a unos cortes comerciales y volvemos con más de Despertando a la Grandeza. Vuelta acá en Despertando a la Grandeza. Les recordamos a todos ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto, del correo electrónico, del Twitter, del Facebook. Puede escribirnos a través de ellos, y con mucho gusto estaremos leyendo y tomando en cuenta sus opiniones, sus sugerencias, y además nos estaremos uniendo con ustedes en oración. Seguimos hablando entonces de las buenas noticias para vivir a plenitud. Les decía que estamos en un mundo donde la gente pareciera que tuviese solo malas noticias, cosas malas que decir. Cuando alguien tiene algo malo que decir, algo negativo que decir, lo dice, lo expresa a voz populi. Cuando la gente tiene algo malo que decir de otra persona, lo dice sin ningún problema. Pero cuando tenemos cosas buenas que decir, pareciera que nos callamos. Ahora, yo le invito a usted para que usted se convierta en un comunicador de buenas noticias, y además aprenda a enfocarse en las buenas noticias. Y si usted quiere recibir las buenas noticias, entonces le estoy hablando del Evangelio de Jesucristo. Le estoy hablando de la buena noticia de Dios para todos y cada uno de nosotros. Le estoy hablando de la buena voluntad de Dios, del favor de Dios para su vida. Le estoy hablando de un Dios que te ama tanto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estoy hablando de la bendición de Dios que quiere alcanzarte. Te estoy hablando de la buena voluntad de Dios para el enfermo, al cual Dios quiere sanar. Te estoy hablando de la buena voluntad de Dios para el oprimido, a quien Dios quiere traerle libertad, quiere traerle liberación en su ser interior. Le estoy hablando de las buenas noticias de Dios para el angustiado, a quien Dios quiere darle paz. Le estoy hablando de buenas noticias para el que está desesperado, para el que no sabe hacia dónde ir, para el amargado. Dios quiere darle gozo, Dios quiere traer paz a tu corazón, vida. Dios quiere que vivamos plenamente en todo lo que nosotros emprendamos en la cotidianidad. Decíamos entonces que el Evangelio es poder de Dios para producir, para crear salvación, salud, prosperidad, victoria y mucho más. Ahora, para activar estos recursos poderosos es necesario creer.
El texto dice a todo aquel que cree. ¿Cómo yo puedo accesar a las bendiciones del Evangelio? ¿Cuál es la condición? Podrá preguntar alguno. Todo lo que tenemos que hacer es creer. No hay nada más que hacer, solo creer. Si nosotros creemos en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, entonces las puertas de la salvación, las puertas de la vida, las puertas de la salud, las puertas de la gracia de Dios se abren para todos y cada uno de nosotros. Hay una condición, la única condición, una sola, creer. Por eso dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cuántos podemos creer? Todos. Todos. Usted puede creer, ¿entiende? No es creer cualquier cosa, es creer en fe. Y fe solo es fe cuando está basada en la palabra de Dios. Es creer que Jesucristo nuestro Señor nació para darnos a nosotros buenas noticias. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado, que es la principal causa de los males de la humanidad. Que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día para manifestar su poder benéfico sobre todos y cada uno de nosotros. Y que además ascendió a la diestra del Padre y que allí está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Es creer que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro sanador, es nuestro liberador, es nuestra paz. En una ocasión Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. Es una paz verdadera, es una paz única. Así que el creer para salvación es depositar la fe en el Salvador Jesucristo, que es el único que puede producir salvación. No hay salvación fuera de Cristo, y bien lo expresa Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, este Jesús es la piedra aprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que nosotros podemos recibir el poder de la salvación en Cristo Jesús. Como les decía, la salvación tiene que ver con todo. La salvación tiene que ver con salud, la salvación tiene que ver con paz, la salvación tiene que ver con bendición, la salvación tiene que ver con comunión con Dios, la salvación tiene que ver con gozo. Entonces Dios quiere venir y alcanzar tu vida. Dios quiere mostrarte un mejor camino. Dios quiere mostrarte que sí hay esperanza, que sí se puede vivir plenamente, que sí podemos lograr los sueños de nuestro corazón, que no tenemos por qué rendirnos, que no tenemos por qué renunciar a nuestros sueños, que no tenemos por qué darnos por vencidos, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las cosas negativas que nos hayan ocurrido en el pasado, podemos tener un nuevo comienzo. Ese es Jesús, el dador de un nuevo comienzo. Dios puede hacer que las cosas funcionen en nuestras vidas cuando nosotros le invitamos a venir a nuestros corazones. Tu matrimonio puede tener un nuevo comienzo en Jesucristo. Muchos matrimonios lo que necesitan son buenas noticias. Hay matrimonios que lo único que hacen es pelear por las malas noticias que los rodean, por las situaciones, por las crisis que los envuelven, por simplemente no tener un enfoque correcto del vivir y de la vida. Así que yo le invito, amigo mío, para que usted reciba las buenas noticias de la salvación, para que usted le abra su corazón a Jesús, no a la religión, a Jesús, que tiene la buena noticia, que es el exponente del Evangelio, del poder de Dios para traer salvación, salud, paz, restauración, para hacer cosas nuevas contigo, porque Él puede sanar aún aquellas enfermedades que humanamente hablando son imposibles de sanar. Dios puede hacer algo grande en tu vida, Dios puede traer paz, Dios puede devolverte el gozo, Dios puede devolverle el sentido a tu vida, puede darle visión a tu vida, puede traer sueños y anhelos, despertarlos y avivarlos para que tú marches hacia adelante. Hemos llegado al final de nuestra programación y debemos despedirnos. Pero quiero dejarle claro, amigo mío, si hay esperanza, si hay luz, si hay bendición, el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, el exponente, el camino, la verdad y la vida. Él puede darte realmente lo que tú necesitas. Les bendecimos a todos ustedes y oramos por ustedes para que usted pueda abrir su corazón a Jesucristo y a sus buenas noticias. Estamos llegando al final, vamos a despedirnos, pero les recordamos que puede comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto, del correo electrónico, del Twitter. Comuníquese con nosotros, sus peticiones de oración, estaremos orando por ustedes. Y hemos estado orando por todos aquellos que han hecho peticiones de oración. También queremos invitarte a nuestras reuniones, donde estaremos hablando del Evangelio, de su buena noticia y además orando para que Dios desate su poder sobre tu vida.
El día viernes 7 de la noche estamos en el Teatro Ana Enriqueta Terán frente a la Plaza Bolívar de Valera. El día viernes a las 7 de la noche. Y el día domingo a las 9 de la mañana estamos al frente de la Guardia Nacional Bolivariana de Valera, al lado de la comuna Antonio Nicolás Briceño. Allí te esperamos. Recuerden, día viernes 7 de la noche en el Teatro Ana Enriqueta Terán frente a la Plaza Bolívar de Valera. Día domingo 9 de la mañana al frente de la Guardia Nacional Bolivariana. Allí te esperamos, amigos míos, para que tengamos una gran celebración para Dios y para que Él derrame su bendición del poder del Evangelio sobre nuestras vidas. Nos despedimos y lo hacemos con la frase de la grandeza. Piensa en grande, piensa en resultados. Piensa en soluciones y vaya más allá de sus límites. No dejes que nada lo detenga. Que la bendición de Dios sea sobre tu vida y la gracia del Todopoderoso te alcance. Salud y paz para todos.